Abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo escribe a los Efesios. Leamos todos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de imprudencias, de impureza. El apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, listo. Los niños salieron, escuchemos acá atentamente. La nueva vida en Cristo, habla el apóstol Pablo y se dirige a la iglesia en la ciudad de Éfeso y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es una palabra dirigida para todo el que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Más que una experiencia, un encuentro con el Señor. Amén. A veces nos limitamos a vivir una experiencia y nos quedamos en la experiencia. Pero más que una experiencia vivida, debemos esforzarnos por procurar tener un encuentro personal, directo con el Señor. Amén. A veces la experiencia se queda sensorialmente, es decir, en los sentidos. Pero el encuentro va más allá, porque el encuentro apunta al alma, al cambio, a la transformación. Transformación real, transformación genuina. Allá apuntamos. Y el apóstol dirigido a la iglesia dice que ya no debemos andar o conducirnos o desarrollar nuestra vida cristiana como los otros gentiles que andan cautivados por la vanidad de su mente. Quiero resaltar la expresión la vanidad de su mente. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no dependen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un llamado entonces, amado hermano, a hacer la voluntad de Dios y a no vivir, mucho menos andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Sabe que el que anda en la vanidad de su mente tiene el entendimiento entenebrecido? Está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. La ignorancia o el estar ajenos de la vida que Dios espera que vivamos hace que en nosotros haya ignorancia y endurece el corazón.
Debemos procurar de que nuestro corazón no se endurezca. Y por supuesto que tampoco haya ignorancia. Amén. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón y la ignorancia hacen que se pierda toda sensibilidad, la capacidad de sentir, la capacidad de saber que estamos actuando mal. Dios espera de nosotros sensibilidad, que no nos desorientemos, mucho menos nos desubiquemos. ¿Sabe que una persona cuando se aleja de Dios es posible que deje de sentirlo a Él, deje de sentir a Dios? Pero si alguien que alejado de Dios tiene la oportunidad y la capacidad de volver a Dios y le siente, podemos decir de que está vivo. Porque un muerto obviamente no siente. Los que sentimos somos los que estamos vivos. El muerto ya no tiene sensibilidad. Y cuando se está muerto en delitos y se está muerto en pecado, como lo dice el apóstol Pablo en un versículo, en un capítulo anterior, 2 capítulos anteriores a este, se pierde la sensibilidad. Y ahora dice que cuando el hombre se aleja de Dios, pierde toda sensibilidad y se entrega a la lascivia o al deseo desenfrenado para cometer con desenfreno toda clase de impureza. Ese es el cuadro, el retrato del hombre sin Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice y rescata algo importante en esta mañana: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos sido enseñados por Él y hemos aprendido de Él. Hemos sido formados por Él. Estamos siendo formados por Él. Amén. Su palabra nos forma. Su presencia nos trabaja, nos transforma, nos hace sentir lo que debemos sentir para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y por eso rescato el versículo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que teniendo esto en cuenta, los que hemos sido enseñados por el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, la vida sin Cristo, la pasada manera de vivir, dice el apóstol: despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es ese sistema de vida, esa pasada manera de vivir que vivíamos cuando estábamos alejados del Señor, lejos del Señor. Y en cuanto a esa pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo: despojaos del viejo hombre. Hermano, hay que dejar atrás todas esas costumbres que no edifican. Hay que dejar atrás todo ese comportamiento que no es propio de un santo. Hay que dejar atrás todo ese conjunto de costumbres que no se aplican a alguien que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso dice: despojaos del viejo hombre. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Hay que dejar atrás todo lo que nos resta. Hay que dejar atrás todo lo que nos impide desarrollarnos como buenos cristianos. Todo lo que nos quita fuerza como buenos cristianos. Todo lo que nos quita averaje como buenos cristianos. Todo lo que nos quita ímpetu. No espere que el Señor venga a quitárselo. Dice el apóstol: despojaos. O sea que yo debo quitarme esas cosas. Debo despojarme de esas cosas. Debo identificarlas y descubrir que esas cosas no edifican y no aportan para mi crecimiento espiritual. Y entonces dice: despojaos del viejo hombre, amén, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que se alimenta, se fundamenta en los deseos engañosos.
Y ya le decía cuando le leía primera de Juan 2:15, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Nada de eso proviene de Dios, sino del mundo. Amén. Si provienen del mundo, no edifican. Si provienen del mundo, no nos invitan a crecer. Si provienen del mundo, no nos permiten desarrollarnos. Si provienen del mundo, no aportan a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Pero debemos identificarlos para poder despojarnos de todo eso que nos resta rendimiento. A veces uno se pone a preguntar, bueno, pero ¿por qué no rinde en la vida cristiana? ¿Por qué no se desarrolla en la vida cristiana? ¿Por qué quedó como pasmado en la vida cristiana? ¿O por qué quedó como relegado en el tiempo en la vida cristiana? Y la respuesta a esas inquietudes podría ser porque no ha tomado la decisión de despojarse de lo que le impide crecer. Amén. Hay que despojarse de lo que me impide un desarrollo, de lo que me impide un crecimiento, de lo que no aporta, de lo que no edifica, de lo que no suma. Hay que hacer la lista y despojarse de todo eso. Amén. Además nos invita a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe que Dios, antes de cambiarnos una acción o cambiarnos un comportamiento o modificarnos una conducta, Dios trabaja en nuestra mente? Y por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una versión respecto a Romanos 12, la versión TLA dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Amén. A veces el cambio no es tanto de conducta, sino de pensamiento. No es tanto de comportamiento, sino de forma de pensar. No es tanto de que yo deje de hacer esto o deje de hacer aquello, sino que yo cambie mi manera como concibo la vida. Y fíjese que el apóstol dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay entonces una invitación esta mañana a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, a renovar nuestro pensamiento. Y cuando renovamos nuestros pensamientos, la invitación es a vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre que está creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Pero el nuevo hombre que es creado según Dios, amén, se basa en la justicia, la santidad y la verdad. De manera que nosotros ya no estamos para agradar al viejo hombre que se alimenta de los deseos de la carne, sino estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre que vive en justicia, en santidad de la verdad. Si eso es así, entonces al texto siguiente dice que debemos desechar la mentira, que debemos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Aquí no se permiten, o Dios no permite, su palabra no permite que nosotros seamos mentirosos. Aquí no hay mentiras piadosas ni mentiras santas. Ahí dice claramente, por lo cual, en virtud de, como resultado de que estamos vestidos de un nuevo hombre que está creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, en consecuencia a eso debemos desechar la mentira. Debemos hablar verdad cada uno con nuestro hermano, porque somos miembros los unos de los otros. Nos invita a airarnos, pero a no pecar. Somos seres humanos, somos seres emocionales, somos seres a veces inestables, somos seres cambiantes, pero eso no justifica que seamos seres pecadores. Porque entre otras, Dios no creó al hombre pecador. El hombre cuando peca se convierte en pecador, pero Dios no lo creó siendo un pecador. Así que como ser emocional que soy, o seres emocionales que somos, es posible que tengamos exaltación en nuestro ánimo, nos enfademos, cojamos molestia, nos desubiquemos, pero eso no justifica que seamos pecadores. Y el apóstol lo dice, airaos,
pero no pequéis. De tal manera que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando uno sabe que se equivocó, que falló, que faltó, que le faltó al hermano, que le faltó a la esposa, o al esposo, o a los padres, o a los hijos, o a un amigo, o qué sé yo, no permitamos que el sol se oculte sin pedir disculpas, sin pedir perdón. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando permitimos o dejamos que el sol se ponga sobre vuestro enojo, le estamos dando lugar al diablo. Amén. No le des lugar al diablo. Y obviamente terminamos echándole la culpa al diablo. Hermano, es que el diablo, hermano, es que el diablo. Pero dice la palabra, no le des lugar al diablo. En otras palabras, no le abras la puerta al enemigo. Amén. Evita situaciones, circunstancias, momentos en donde el enemigo se vea provechoso, en donde el enemigo quiera sacar ventaja de la situación. No le des lugar al diablo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a cerrar toda posibilidad. Vamos a cerrar toda puerta. Vamos a cerrar toda hendidura por donde nosotros sospechemos que el diablo puede meterse. Bendito el nombre del Señor. Y de esa manera no le vamos a dar lugar. Recuerde lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Claramente dice, hermanos, seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda a vuestro alrededor como un león, como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que nos asedia, que nos acecha, que nos merodea, que nos busca, que procura nuestra caída. Amén. Y es verdad que en el nombre del Señor somos más que vencedores, tenemos victoria y vamos a ganar. De eso no hay la menor duda. Pero evitemos darle lugar al enemigo. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Así que el que hurtaba, el que era amigo de lo ajeno, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vea, la Biblia me manda a desechar lo malo. El que hurtaba, ya no hurte. Usted es nueva criatura en el Señor. Amén. Ahora trabaje. ¿Para qué va a trabajar? Trabaja con las manos que Dios te regaló. Gloria al Señor. Para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Amén. Y ojo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La boca con que adoramos al Señor, la boca con que le cantamos, la boca con que le exaltamos, la boca con que le glorificamos, la boca con que le magnificamos, la boca con la que predicamos el evangelio. Amén. Ninguna palabra. Y cuando digo palabra, Dios me hace caer en cuenta, no es solamente una palabra como decir platillo, micrófono, parlante, sino cualquier conversación corrompida. De hecho, la palabra dice, no erréis. Las buenas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Entonces, si de su boca va a salir una conversación, un comentario, una frase, una expresión que va a corromper, que va a dañar, que va a carcomer, que va a generar división, que va a mutilar el cuerpo, o sea, cercenar el cuerpo, a debilitar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ninguna palabra de esa calidad debe salir de vuestra boca. Antes, por el contrario, que de nuestra boca salga la buena palabra, la que sea necesaria para edificación. Que cuando tu boca se abra, sea para edificar. Que cuando tu boca se abra, sea para consolar. Que cuando tu boca se abra, sea para fortalecer. Que cuando tu boca se abra para dar ánimo al que lo necesita. A su nombre, gloria. La que sea necesaria o la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Oiga, que la gente al escucharnos sea edificada, que la gente al escucharnos sea fortalecida,
que la gente al escucharnos se anime, que la gente al escucharnos se afirme, que la gente al escucharnos se levante, que la gente quiera escucharte. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y no contristéis al Espíritu Santo. No lo pongas triste. La palabra contristar significa entristecer, porque somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Hablamos en nuevas lenguas, pero cuando hacemos todo lo contrario, cuando de nuestra boca no sale una palabra sazonada, una palabra buena, una palabra necesaria, una palabra para edificar, cuando de nuestra boca lo que sale son palabras corrompidas, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando hacemos lo que no debe hacer un cristiano, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando le damos lugar al diablo y el sol se pone sobre nuestro enojo y dejamos que se pongan soles y soles y soles, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando nos airamos y pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Pero aquí dice el apóstol, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se convierte en esas arras o en esa prenda de garantía que tenemos para el día de la redención. Así que finalmente dice el apóstol, quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda ira. Quítese de vosotros todo enojo. Quítese de vosotros toda gritería. Quítese de vosotros toda malicia. En nosotros no debe haber ni amargura, ni enojo, ni ira, ni gritería, ni maledicencia, ni malicia. Amén. Antes, por el contrario, debemos de ser benignos, buenos los unos con los otros. Debemos ser misericordiosos los unos con los otros. Debemos perdonarnos los unos con los otros. Y mire el estándar, de la manera como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo se convierte en nuestro modelo, en nuestro ejemplo a seguir, a imitar. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que pensar cómo Cristo vivió, cómo Cristo nos dejó la enseñanza y que Él se convierta en nuestro modelo, en nuestro derrotero. Para concluir esta mañana, me voy a Filipenses capítulo 4, versículo 8, en donde dice que los que tenemos una nueva vida en el Señor, ¿cómo debemos pensar? Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer? En esto pensar. ¿Qué debe llenar la mente de un cristiano? ¿Qué debe llenar la mente de un siervo de Dios? ¿Qué debe llenar la mente de un hijo de Dios? Ahí está la respuesta. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No diga, no, es que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Ubíquese en la historia, ubíquese en el texto, ubíquese en el contexto. Esa palabra que está escrita en Isaías 55 se está refiriendo a Israel. Israel era un pueblo contumaz, contradictorio y rebelde. Por tal razón, sus pensamientos no se equiparaban al pensamiento de Dios. Y por eso Dios dice, los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Así como está de alto o lejos el cielo de la tierra, así son mis caminos de los caminos de ustedes, lejos, y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Pero eso se lo está diciendo a Israel.
pueblo contradictor, contumaz y rebelde. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Porque usted y yo somos la iglesia. No somos el pueblo de Israel. A la iglesia le dice que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Si la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, el cuerpo no puede tener un pensamiento diferente a lo que piensa la cabeza. Como Cristo es la cabeza de esta iglesia tiene la mente de Cristo. Esta iglesia piensa como piensa Cristo. Actúa como actúa Cristo. Se mueve como se mueve Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué? Porque Él es la cabeza de esta iglesia. Y por eso dice: esta cabeza piensa en lo verdadero. El cuerpo piensa en lo verdadero. Piensa en lo honesto. El cuerpo piensa en lo honesto. Piensa en lo justo. El cuerpo piensa en lo justo. Piensa en lo puro. El cuerpo piensa en lo puro. Piensa en lo amable. El cuerpo piensa en lo amable. Piensa en lo que es de buen nombre. Pues el cuerpo piensa en lo que es de buen nombre. Piensa en lo que es digno de alabanza. También el cuerpo piensa en lo que es digno de alabanza. Amén. Piensa en las virtudes. El cuerpo piensa en las virtudes. Así que esta iglesia no tiene el pensamiento distante a Dios. Esta iglesia tiene el pensamiento de Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Denles aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. 4 acciones: aprender, recibir, oír y ver. Lo que aprendiste del Señor, lo que recibiste del Señor, lo que oímos del Señor, lo que vimos en el Señor. Esto hay que hacer. Y cuando hacemos lo que aprendimos de Él, lo que recibimos de Él, lo que oímos de Él y lo que vimos en Él, hay una garantía: y el Dios de paz estará con vosotros. Yo quiero que el Señor esté conmigo. Pon por obra lo que aprendiste de Él. Yo quiero que el Señor esté conmigo. Pon por obra lo que recibiste de Él. Yo quiero que el Señor esté conmigo. Pon por obra lo que oíste de Él. Yo quiero que el Señor esté conmigo. Pon por obra lo que vistes en Él. Porque la consecuencia de poner por obra, amén, el aprender, el oír, el ver, el recibir de Dios, es que Él estará con nosotros. El mismo Dios de paz. Y ese Dios de paz está aquí esta mañana. Póngase de pie y que el Señor Jesucristo nos ayude a parecernos más y más y más y más y más a Él. A su nombre toda la gloria.